Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Invitado o clase de Instrucción Cívica 1. En un ratito le vamos a contar qué se vota, cómo se vota, quiénes son los principales candidatos, sección electoral por sección electoral, algo que venimos remarcando allá en marzo, cuando ni sabíamos cuándo se votaba y cómo. Todavía reina un poco la confusión. El primer consejo que le doy es que vaya a chequear el padrón electoral, que se fije si usted es bonaerense, porque cambiaron todos los lugares, salvo La Matanza, donde tenemos que ir a votar. Nosotros hablamos mucho de municipalismo acá y hoy vamos a estar repasando no solo los candidatos, cómo, cuándo hay que votar y de qué manera hacerlo, por supuesto es el próximo domingo, sino también las principales tendencias en un mundo de incertidumbre absoluta, que hasta los propios encuestadores dicen, che, ¿cómo medimos esto? ¿Por qué? Porque es una elección distinta. Nunca se votó así en la provincia de Buenos Aires. En un ratito acá le voy a mostrar cómo son las boletas. Tal vez algunos se piensa que va a encontrar esa boleta larga. No, una boleta cortita de 2 cuerpos. Después otra historia es lo de octubre, donde va a tener una boleta única, pero no lo vamos a confundir. En un ratito les explicamos todo y por supuesto en 2 minutos vamos a estar hablando con uno de los politólogos más reconocidos y que el sistema político valora mucho por sus precisiones, por sus estudios, por sus análisis. Vamos a ver si se anima a tirar algún número o no, pero va a estar hablando con nosotros Augusto Reina en 2 minutos nada más. Abro paréntesis y antes de saludar a Javier García digo, ¿hasta dónde va a llegar la política, no? Ya jugando con fuego, no si ponemos las manos en el fuego por alguien o no, que esto tendrán que responderlo quienes quieren responderlo, sino hasta el lugar donde se está llevando la discusión política, con audios, con espías, con escuchas, con un presidente que dice, tengo miedo que me maten, que por cierto no es nuevo, porque por algo Milei no viaja en helicóptero, ya lo había deslizado internamente, apenas asumió y se mueve en auto particular. Y con una sinceridad que le tenemos que contar, el acto está ocurriendo ahora, grabamos un ratito antes de salir a las 23 por la pantalla de Somos, y vaya uno a saber qué estará ocurriendo a las 11 de la noche. Ya se registran los primeros incidentes de algo que se veía venir, claramente se veía venir. En una Argentina y en una provincia totalmente alocada, donde a primera hora de la mañana, hasta el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice, mire, ahí no sé ni qué pasa, parece que es un quilombo esa parte de la provincia, yo no le garantizo la seguridad al presidente de la Nación. Y con militantes políticos del peronismo que advirtieron, incluso antes del ministro, que algo podría haber hecho, advertían al gobierno diciendo, miren que acá piedras no va a haber, va a ser peor, decían los punteros del oeste bonaerense, donde claramente está el agite. Javi García, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, bueno, preocupados con todo lo que pasa en la Argentina, esto que decís vos, que está jugando al límite, lo cierto, en lo que nos compete a nosotros, el domingo es el momento de la verdad. De tanto hablamos, se corre el velo y realmente vamos a saber, bueno, si está bien parado o no la Libertad Avanza, como algunos especulaban hace un tiempito antes de que pasaran hechos nuevos, o en cuánto afecta estos escándalos nuevos en la elección del domingo. Pero es como decís vos, qué peligroso, qué feo que está todo y qué intolerante que está la política. Y además cuando uno habla, y lo hacemos habitualmente, con fuentes, con gente de la política, del sistema, de un lado o del otro, todo el mundo tiene el mismo diagnóstico. Che, qué jodido que está todo, ¿no? Y salimos de la cuestión económica, si el gobierno resolvió la bomba atómica que le habían dejado, la hiperinflación que venía y demás. Digo, lo difícil que está la coyuntura política, ¿no? En un ratito... Pareciera que se juegan otras cosas el domingo, no solo una cuestión de ideas políticas o de cambios de gobierno, pareciera ser que las fuerzas políticas me parece que se disputan sobre todo negocios. Y hablando de negocios, leí un tuit suyo que es más interesante para el domingo, tener una agencia de remises que un Bitcoin, ¿no? No la mejor vimos, negocio no la vimos ese. que es mejor negocio para el fin de semana de una agencia de remises para la provincia de Buenos Aires, va a rendir más que tener Bitcoin. Flota de colectivos también funciona También bien. va a funcionar, lo que pasa es que son más evidentes. Me parece que a los intendentes les gusta más el tema de los remises. Ajá, ese está en alza, ya hay ¿no? varios que hubo algunas conversaciones con varios, ya tienen toda la flota reservada para el domingo y muy por encima del precio habitual de mercado, no sea cosa que venga la competencia y te saque los autos. ¿Usted va a dar pronóstico para lo que va a ocurrir el domingo o no se va a jugar tanto? Porque vamos a ir sección por sección. En el terreno de la aventura podemos tirar, pero es el terreno de la aventura. Es lo que decís vos. Eso, aventurando, jugando un poquito. Son 8 elecciones
es como si votaran 8 provincias, Sí. prácticamente. Sí. Con 2 preponderantes. En un ratito vemos los números. La primera y la tercera se juega todo. Para que usted dimensione la importancia, la primera y la tercera sección electoral, primera de Vicente López para el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, y la tercera, incluyendo La Matanza, para el sur hasta Ezeiza, ahí se concentra el 70% del padrón electoral. El resto de las secciones electorales, en la quinta tenés casi el 10%, y las demás completan, entonces ahí fíjate la diferencia. Y la desproporción de las representaciones en la Cámara Legislativa de los votos que necesitas para ser diputado o senador en la primera o en la tercera y los que necesitas en la séptima o en la para tener cuarta, el mismo cargo. ¿no? Para tener el mismo cargo. Para cobrar el mismo sueldo. Pero uno vale más que el otro. Bueno, un lío bárbaro, un ratito se lo contamos. Dicho todo esto, el que nos va a aclarar todas las dudas, y a usted también, es el señor Augusto Reina. Gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Cómo los voy a desilusionar de rápido? Ya está, terminó la nota. Ya está, sí, exactamente. ¿Cómo andás, Augusto? Bien, bueno, un poco confundido, como ustedes dijeron, tratando de encontrar algo de claridad en este madeja de boletas y secciones electorales, pero es una elección muy difícil para analizar. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando en la Argentina? Poniendo como foco el eje electoral del domingo, pero con todo lo que viste estos días del gobierno, de un dólar que nos tiene acostumbrado que ante una elección se recalienta, de audios, de espías contra espías. ¿Qué estás viendo en la Argentina? ¿Qué está pasando hoy en la Argentina? Bueno, en relación a la elección hay un desconocimiento muy profundo y marcado sobre la elección en general y una apatía con la política que se puso en pausa en la elección del 2023 para manifestarse, digamos, a través de la candidatura de Javier Milei con un descontento de la clase política, pero que está vigente, que está latente. Y eso se metaboliza de diferentes formas. En algunas provincias parece haber pasado a ser abstencionismo, que es una de las grandes preguntas del domingo. ¿Cuántas personas van a ir a votar? Para que me dejaste varios títulos. Sí. La gente sabe que hay elecciones, pero no sabe que se va a votar. Eso no sabe. Hay un porcentaje importante de la sociedad que no sabe que el domingo hay elecciones. El segundo punto es de qué se tratan las elecciones. Ese es un nivel de desconocimiento bastante más marcado. Claro. Es importante marcar. Confusiones si es voto nacional o provincial. Nosotros sabemos que es una sección electoral y que es un senador provincial y que existe un diputado provincial. Casi 3/4 partes de los bonaerenses no tienen conocimiento que existan cámaras provinciales. Claro. A partir de ahí, bueno, como lo decías al principio, hacer una encuesta para preguntar qué opinás sobre una candidatura que no sabía que existía y un cargo que para mí es ficticio. Exacto. Una persona que no conocen seguramente. Claro, es una pregunta con muchos, tal vez. Claro. Por eso es que hay tantas preguntas sin responderse. Y que es un poco ¿Desconcertó un poco este formato de elección a los encuestadores? Digo, ¿hizo más difícil el trabajo? Sí. Totalmente, porque aparte uno de los grandes problemas que tiene los estudios de opinión pública es que preguntábamos sobre cosas que normalmente la sociedad no se pregunta. Claro. Es un problema estructural. Cuando encima llevas esta elección a un caso, pregunto sobre una elección que no atenciona a mi vida cotidiana, no sé qué va a resolver, no sé qué me va a complicar, no conozco el cargo de la persona, ni la sección, ni siquiera, que supuestamente representa, bueno, esto es todo multiplicado. Claro. De manera tal que se están haciendo las preguntas necesarias, pero la verdad es que no se sabe si las respuestas son ficticias. Porque Por eso es tan importante los colores en esta elección, por eso la gente va a votar colores. Bueno, la primera pregunta es si la gente va a votar. Claro, creo que la primera ¿Cuál es tu percepción? Bueno, la tasa de participación a nivel nacional viene cayendo de forma fuerte y en esta elección, salvo la ejecutiva de Corrientes, por ser ejecutiva, parecería ser que es la elección más baja en la democracia y no tengo por qué pensar que sea diferente en la provincia de Buenos Aires. 50 y pico, 60, pues. 55, 60, exactamente. Bien. ¿A quién parecería que beneficia esto? A las estructuras políticas que tienen una identidad un poco más sólida. A los intendentes que tienen aparatos. Yo lo o a la Alianza de Libertad Avanza en este caso y al peronismo, y parecería que los más perjudicados vendrían a ser las terceras fuerzas. Claro. En plural. La famosa avenida del medio. Exactamente. ¿Qué otra cosa se está viendo? Bueno, obviamente a toda esta confusión que decíamos le aportó algo más, el escándalo, digamos, de los últimos 10 días que se relaciona con el gobierno. ¿Eso pega en la elección o no? El gobierno, cuando está sentado ahí viendo números, ¿ya lo ve que el lío ese puede repercutir al momento de ir a votar o no? ¿O repercute en un voto blando, volátil, de aquel que se expresó con enojo y puede decir, uy, che, al final son todo lo mismo, esto con mucho respeto y entre comillas, pero me sacan las ganas de ir a votar? ¿Puede pasar? Bueno, hay algo de lo que vos dijiste que me parece que es la clave. Un escándalo se define cuando eso tensiona los valores de la propia coalición. Quiero decir, cuando un escándalo es cuando algo tensiona los valores del votante propio, de la Libertad Avanza.
Muchos casos anteriores de la Libertad Avanza, que gran parte del periodismo, la clase política definía como escándalos del gobierno, no lo eran tal porque sus votantes no se sentían escandalizados. Claro. ¿Se entiende el punto? Sí, 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 sí. Esto parecería ser que es una de las cosas que tensiona un poco el corazón, por lo menos de la coalición, Alianza Libertad Avanza, que es parte del PRO. Entonces, ahí hay un problema. El segundo problema que tiene este caso en comparación con otros es que tiene un alto nivel de conocimiento. Depende de la medición, entre el 80 y el 90% de los argentinos están más o menos enterados del tema. Y no se apaga, ¿no? Y no se apaga porque parecería que tiene fuego Claro. de los dos lados. Con lo cual, el otro imponderable de esta elección es eso. ¿Cuál es el nivel de impacto? Y hay dos opciones. O esto se refleja en una abstención mayor, Claro. que es lo que dijiste, Sí. es barba roja, barba negra, Exacto. prefiero no ir a votar, o canalizándose en un voto descontento que no parecería quien exista la persona para capitalizarlo. No hay nadie que canalice eso. Y Augusto, ¿imaginas el domingo que todos se declaren ganadores? Porque en el fondo la Libertad Avanza va a tener elementos para decir ganamos mucho más votos que los que tuvimos históricamente, ganamos en algunas secciones o ganamos en la mayoría de las secciones, y los otros podrán decir, bueno, en la cuenta general tal vez ganamos nosotros. ¿Te imaginas una foto así el domingo en donde Sí. todos se celebren ganadores? Creo que es muy probable, por el tipo de diseño que tiene la elección, Claro. no va a haber ganadores absolutos, probablemente no haya un ganador Claro. absoluto, sino muchas victorias relativas. A partir de eso, cada uno va a levantar su propia Exacto. bandera de gané, o el otro no, o no ganó el otro, por lo menos. Claro. Y creo que incluso para el gobierno el mejor escenario posible probablemente sea esa, inundar el concepto de, bueno, hubo muchas victorias relativas, pero ningún ganador absoluto, esto mantiene más o menos el status quo. Y si querés poner la perspectiva más histórica, la Libertad Avanza por decir, somos más de lo que éramos hace 2 años. Exacto. Claro. Y los otros son menos de lo que eran hace 2 años. Exactamente. Qué lío para los editores de los diarios del Exacto, domingo ¿cuál a es la la noche, tapa? ¿no? Elegir la tapa. Te la regalo. Elegir la Ya tapa. vas a estar pensando Exacto. el domingo a la tarde, minuto a Totalmente. minuto, cómo y que vas no te acusen de estar de un lado o del otro. a según titular el y título que soportando pones. todos los llamados de los Exacto. prenses. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¿no? Exactamente. Como si el lunes eso fuera a cambiar algo, que cambia Bueno, por cómo viene por también. la construcción. A ver, no te olvides, hoy tuviste la declaración de Pablo Quirno diciendo que todo lo que está pasando en la economía es culpa de la tensión política. Sí, sí. O sea, no es menor Hmm. lo que pasa el domingo. Sí, sí, no es menor, y lo decía bien Augusto. Ahora, ¿cómo se para este gobierno? ¿Cómo construye mayorías un gobierno? Yo lo planteaba la semana pasada, que pierde votaciones holgadas en el Senado, que se le escapan diputados, que está peleado con la vicepresidenta, que los periodistas son todos ensobrados, que no tiene intendentes o gobernadores como para hacer una base de sustento que los puedan defender, que sean voceros de la defensa de Karina o de quien sea. ¿Cómo hace el gobierno para construir esas mayorías siendo un espacio político chico, que se puede fortalecer el domingo, como decía Javier? Bueno, hasta acá, por lo menos el año pasado, parecía que lo construía con el respaldo de la opinión pública, o mejor, con la amenaza del respaldo de la opinión pública, ¿no? Y esto era constantemente cuando alguna coalición de diputados amenazaba con bloquear alguna legislación, él hablaba con la vocación mayoritaria de tanta cantidad de argentinos me votaron y me respaldan, ustedes no quieren ir contra esa mayoría. Eso parece haberse frenado hace unos 3 o 4 meses atrás, que si no me equivoco hay 15, 16 batallas legislativas que el gobierno va a perder y no parecería que esto vaya a cambiar de cara a octubre. La amenaza latente que tenía el gobierno era, tengo que resistir hasta octubre, a partir de octubre renovo parte de la Cámara y eso es otro cantar. Bueno, creo que gran parte de eso depende este domingo, porque en definitiva el domingo va a ser, si querés, una primera escena de si el gobierno tiene la capacidad de rediseñar el legislativo, Sí. mostrando fuerza en la provincia de Buenos Aires, o si, por el contrario, se anima a la oposición a construir algo diferente y alternativo que lo empiece a poner un poco más contra las cuerdas. Y hay, de hecho, dando vueltas en el legislativo, ciertas reglamentaciones para que los decretos... Sí, exactamente. no, de hecho, creo que mañana también se pueden ya tocar el tema. Congreso. Y todo eso implica, bueno, ustedes saben bien, un rediseño bastante marcado de la Claro. capacidad que tiene el presidente de la Nación, notablemente más recortadas que las que tuvo hasta hoy, que fue un presidente que se respaldó en la opinión pública y en el veto esencialmente para llevar adelante su programa de gobierno. La elección del domingo, del 7, ¿puede atar la suerte o condicionar la elección de octubre? ¿Marcar la cancha? Las dos cosas. Es cierto que por el tipo de elección que es, va a ser, desde mi punto de vista, bastante dependiente de la interpretación de la victoria o la derrota que cada sujeto de actor haga. Y acá la pregunta es, ¿quién está con mayor capacidad de plantear una interpretación voluntarista, si querés, de la derrota o la victoria? Y creo que el gobierno es uno,
porque bueno, tiene poder de agenda, tiene la capacidad que tiene el gobierno. El peronismo está claro que no tiene esa capacidad porque no está articulado de forma tal que pueda plantear. De hecho, es muy probable que el peronismo lo que vaya a hacer después de las elecciones es quién perdió. Claro. Vaya a buscar culpables. Claro. Internamente, pero para adentro. Exacto, porque desdobló y demás. Claro. Sí. Ahora, yo te pregunto algo que hablábamos al principio, el clima de agitación que hay, las piedras del otro día con Milei. ¿Crees que es coyuntural por el tema del escenario político del domingo o crees que es algo que vino para quedarse y que vamos a entrar ya en meses cada vez más violentos o que ya la disputa, ya estamos hablando de otras cosas? Bueno, si nos ponemos en perspectiva, también parecería que la escena política argentina pasan los años y es más violenta, Sí. no es más pacífica. Y no tengo elementos para pensar que vaya a cambiar. Claro. Desde el intento de cada uno lo puede encuadrar de magnicidio a Cristina, de ahí en adelante, está claro que la escena política no se va a poner más pacífica, tampoco va a haber menos conflicto social con la situación económica y social que vivimos. Y también es cierto que bueno, empieza a pasar algo que en Estados Unidos está muy de moda, pero esta idea de que la visión sobre la democracia y las elecciones depende de qué lado me paro, ¿no? Las elecciones son justas o injustas, depende si soy republicano o demócrata. Claro. El gobierno es más o menos democrático dependiendo si yo soy libertario o peronista. Bueno, justamente ustedes hicieron un trabajo que le preguntan a los argentinos qué tan democrática es la Argentina. ¿Y qué respondemos? ¿Qué pensamos a eso? Bueno, hay una primera brecha que es ¿qué tan importante usted considera que es vivir en democracia? Y esa nota es como 9.5, o sea, la enorme mayoría considera que es muy importante. Ahí estamos todos de acuerdo casi. Donde no estamos de acuerdo es qué tan democrática es la Argentina. Claro. Y ahí la nota pasa del 9 y pico al 6,5. Ajá. ¿Sí? Y lo que resulta interesante del estudio es que los votantes de la Libertad Avance, Juntos por el Cambio, le dan una nota más alta a la democracia. Sí, me llamó la atención eso. Y los del peronismo más baja. Y lo que resulta aún más interesante es que los votantes del peronismo consideran que Argentina es más democrática del 2023. Claro. Y de ahí en adelante, bueno. Eso se revierte si el día de mañana vuelve a gobernar el peronismo. Los peronistas dirían que es más democrática y los liberales o el PRO dirían que es menos democrática. Así nos comportamos. Sí, es una paradoja divertida, irónica, si querés, pero bastante preocupante, si querés, porque en definitiva implica que invalida los resultados de un régimen, de una forma de gobierno, de una elección en función de si está más o menos cerca de mi visión de las cosas. Si vos me ganás una elección, eso no es democracia. Ahora si gano yo, sí. No, es casi como, bueno, me metieron un gol, pincho la pelota y me voy del partido. Sí, no quiero jugar más. Exactamente. Y eso sí es, digamos, preocupante a largo plazo. Bueno, en algún sentido es observable porque los gobiernos que no son peronistas históricamente en la Argentina sufren muchísimo de ciertos embates, algunos dirán desestabilizadores o no, por parte del partido que tiene que ser de la oposición. Le pasó a De la Rúa, le pasó a Macri y el Club del Helicóptero, y pareciera que le está empezando a pasar a Javier Milei. Con lo cual, bueno, esta sensación de cuán democráticos somos, bueno, por lo menos pareciera que respetar las derrotas electorales no la tenemos muy incorporado. Bueno, eso es un problema. Y de la elección de Trump en adelante, ¿no? De que desconoce los resultados electorales. Bueno, Bolsonaro en Brasil. Pasó Bolsonaro en Brasil, después pasó en Ecuador también. Y bueno, incluso Javier Milei en la elección de balotaje también se había movido un poco el fantasma del fraude. Eso empieza a ser una práctica bastante frecuente para invalidar. Claro. Nosotros algo que le sumamos en este último estudio de Pulsar, que me parecía que estaba interesante, era preguntamos qué porcentaje de los argentinos considera que el voto debería ser voluntario o obligatorio. ¿Y? 55% está de acuerdo con que debería ser obligatorio. Sí. ¿Qué es el que vota? Que, bueno, sí, un poquito menos. Un poquito menos, pero sí. No, y lo interesante es que hay algunos que efectivamente están yendo a votar y que creerían que el voto debería ser voluntario, es el 42%. Con lo cual, acá también hay una forma, bueno, es una medida también de la desafección y la distancia que hay con el sistema político y con las elecciones, y creo que también es una microescena de lo que puede llegar a pasar el domingo, que es una ciudadanía muy desconectada de las elecciones y el sistema político en este momento. Y también ustedes preguntaron quién se mantiene estable con su voto y no lo cambia nada, y cuál es el voto, se puede decir, más volátil o que lo cambio acorde a la oferta electoral, y ahí qué números da. El 65% de los argentinos sostiene que entre elección y elección puede cambiar o ha cambiado su voto. Sí. 65%. Sí. Eso, lógicamente, no hace falta que lo diga, es bastante alto, pero también es descriptivo de un estilo del sistema político argentino que se profundizó en los últimos 10 años, que es la volatilidad política y electoral, el cambio entre partidos políticos, la emergencia de terceras fuerzas nuevas. En primer lugar, Cambiemos, luego la Libertad Avanza, dentro de 4 años será otro, y un clima también, que es lo que estábamos compartiendo al principio, que es de mucha mayor incertidumbre. Claro.
Porque si las identidades políticas cambian entre elección y elección, entre ciclo y ciclo, Sí. lógicamente es más difícil predecir qué va a pasar en los próximos 2 años y con qué coalición legislativa va a contar un gobierno y en función de eso cuántas lealtades va a tener para respaldar un programa de gobierno. Entonces, ¿va a ser más fácil o va a ser más difícil dentro de los próximos 2 años establecer si un programa de gobierno es estable? Mucho más difícil. Más difícil. Ahora, una cosa que me llama la atención viendo la campaña en la provincia de Buenos Aires es que La Libertad Avanza tiene todos carteles con la figura de Milei, en determinado distrito está que es Milei, y lo del parte del Frente Patrio y demás es para ponerle un freno a Milei. Milei es la centralidad de la campaña. ¿Eso es que el domingo se plebiscita la gestión de Milei? ¿O se puede ver desde ese lugar también? ¿Se están buscando de esa forma desde el gobierno y de la oposición buscar el grado de satisfacción que hay en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Milei? Sí, bueno, sí. Es cierto que es un poco lo que unifica la oposición. Una de las grandes búsquedas de cualquier partido opositor es quién se construye como la principal oposición, para la redundancia, a este gobierno. Eso que hoy está muy disperso y que es algo que es muy bueno para el gobierno porque nadie capitaliza de forma sistemática sus errores. Entonces ahí tiene una virtud, digamos. Entonces, lógicamente, lo que va a tratar de hacer el gobierno es dispersar lo máximo posible a cualquier figura que diga yo soy opositor. Claro. ¿No? Lotearlo lo máximo posible. Y un poco en la oposición se está discutiendo esto. Bueno, ¿quién es la contrafigura más clara de este gobierno? Sí. Lo que no me resulta tan efectivo, para ser franco, es que Milei sea la mejor contrafigura, sino probablemente algunas medidas de su gobierno. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque incluso se ve con el caso, ¿no? Cuando se hacen las investigaciones respecto al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, si bien con todo el revuelo que tuvo y con el nivel de conocimiento y la crítica que se le hace al gobierno, todavía al presidente Javier Milei se lo sigue salvaguardando un poco de esa crítica, un poco amparado en una parte de sus votantes considera que esto es algo confinado a los Menem y a Karina Milei, no al presidente de la Nación. Claro. ¿Hay números, hay tendencias para el domingo? ¿Tenés algo que podés vislumbrar? Tenés todo lo que quieras. Hay para todos los gustos. Exacto, para todos los gustos. Sí hay, pero como te digo, hay mucha dispersión. Sí. Parecería que hay una primacía de la Alianza de la Libertad Avanza en la primera sección, y que es además disputado por el peronismo en la tercera sección electoral. Y a partir de ahí, elegí tu propia aventura eran los libros. Sí. Pero eso pasa ya el número de hoy. A mí lo que me gusta, porque siempre dicen que las elecciones son tendencias. Sí. La tendencia de Libertad Avanza de los últimos 3 meses es al alza, la del Frente Patrio es al alza, alguno viene más en bajada. Porque viste que se dice eso de, bueno, no mires la foto de hoy, mirá la tendencia, cómo estaba hace 3 meses, cómo está hoy, y eso te va a dar el resultado del domingo. Buen punto. No creo que haya grandes diferencias. Viene más o menos parejito. Sí, e incluso con un nivel de indecisos y desconocimiento que es sostenido y constante, que a esta altura de las elecciones no tendrías. Claro. Y vuelvo al punto inicial, y no es que le quiera escapar a la pregunta, pero es muy difícil preguntar. Sí, total. Y tener las preferencias en esta elección. Si me preguntan en octubre, no le voy a escapar tanto la pregunta, No, claro, porque es más fácil. Claro. La verdad es que es muy difícil. Sí. De vuelta, es preguntar sobre algo que nadie pensó. No, y que nadie sabe ni Y que cómo. es la primera vez. Sí. Claro, que es la primera vez que nadie sabe cómo lo va a votar y cómo vas a reaccionar en el cuarto oscuro. Incluso para octubre, va a ser más fácil, vas a tener una papeleta y sea por color, por cara, por nombre, vas a poner una crucecita y se acabó. Digo, todo va a ser mucho más simple, ¿no? Sí. Bueno, Augusto, aclaraste varias cosas, no era tan difícil, ¿eh? Así que estuvo muy bien. Tenemos No sé cuánto un aporté. poquito más claro. Algo nos sacaron, Bueno. Gracias por venir, ¿eh? Un No, por gusto. favor, gracias a usted. Gracias. Bueno, hacemos la pausa y en un ratito tenemos boletas, tenemos el mapa electoral, sección por sección, principales candidatos. Y yo estoy cerca de lo que dijo el hombre. En Elige tu propia aventura vamos a analizar algunos. Me gusta. Si querés le ponemos fenómenos locales, digo, no fenómenos por lo exitosos que sean, sino por esto que veníamos hablando. El interior bonaerense es otro mundo. Si no se hace lo que hacen algunos nuevos ahora, las nuevas reglas de las redes, que es hacemos las 2 versiones y después el recorte es el que pasó. Hacemos dos, Total, nos quedamos un ratito y grabamos la. Exacto, Y después gana tal. Y después en YouTube pautamos el que dijimos del que solo el acertamos. recorte del éxito. Hacemos la pausa, ya seguimos en el invitado, no se vayan. La mejor patrulla municipal de la provincia de Buenos Aires. El centro de monitoreo más moderno y tecnológico del país. Un punto seguro siempre cerca y una patrulla motorizada para defender a cada vecino del municipio. En Vicente López trabajamos todos los días para superarnos, porque tu seguridad y el orden en las calles es nuestra prioridad.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas, más de 40 obras, 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza. Los colores de los árboles en invierno, el abrigo de un café caliente en una cabaña del delta, una comida reconfortante a la vera del río. La libertad de una escapada para toda la familia en ese rato que tenés para desconectarte de la rutina. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Hola, soy Diego Iturrieta, óptico contactólogo. Te invito a conocer mi óptica del talud. Acá vas a encontrar las mejores marcas al mejor precio. Si querés saber más, si querés saber sobre anteojos técnicos, anteojos deportivos, te dejo mis redes sociales. Encontranos en Alvarellos 2028 Martínez. ¿Ya conocés nuestro portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder acceder a la boleta digital y pagar tus tasas de manera online. Es rápido y cómodo para vos, y además reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.